Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo estás, Ketty? Salvatierra, ¿cómo estás? Jennifer, Adrián, ¿cómo estás hoy día? Adrián, Miss, ¿cómo está? Hola, hijo. Hoy día no voy a poder escuchar tu voz. Ya, hijo, no hay problema. No hay problema. Estábamos hablando, justo hoy día vamos a hablar de ciertas cosas interesantes y también vamos a conocernos, o que ya nos conocemos bastante en este salón ya. Bueno, a Belén tal vez de repente faltan conocerlo un poco más. Ah, es que no te estoy escuchando, hijo, o puedes hablar por el micro, Adrián. Ya, entonces, como les explico, hoy día vamos a hablar sobre un tema interesante. Vamos a tratar también ciertas cosas acerca de nosotros y pues vamos a comenzar. Ahí está. Algo les iba a decir, niñas, este año creo que una de sus compañeras cumple 15, ¿cierto? No de acá, creo que acá ya hemos pasado la edad en la que cumplimos 15, ¿o no? No, sí, sí, ¿o no? ¿Alguna de ustedes cumple 15? No, ¿no? ¿O sí? Me preocupa, a ver, dígame por favor. Miss Yadira. Yadira cumple 15, tienes razón. Ya, si alguno de ustedes sabe su cumpleaños me avisa, porque bueno, es un momento bonito para sus compañeras, sí. Por ejemplo, en el tercero de secundaria me acabo de recordar que Danae cumple 15 este año, pues, ¿no? Este año es el año de las niñas de tercero y cuarto, bueno, tercero más que nada en este caso, que van a cumplir sus 15 años. De verdad, ¿qué? El año pasado cumpliste 15, ¿lo celebramos como debíamos o pasó desapercibido, hija? Sí, sí, lo celebramos en el colegio. Ay, ya, no me acuerdo, me disculpo, estoy medio volada. A ver, vamos a comenzar con el día de hoy con la clase de la vez pasada, un pequeño repaso, y nos adentramos al tema del día de hoy, ¿ya? Habíamos hablado la clase pasada acerca de, a ver, recordando, habíamos terminado las clases de soluciones, que es una mezcla y demás, y habíamos comenzado a hablar del átomo en sí y de cómo el átomo, la estructura de este, había ido cambiando a lo largo de los años, habíamos tenido diferentes ideas de qué es el átomo. Sí, entonces vamos a continuar. Habíamos dicho de que este es el modelo actual, pero que este modelo, bueno, o las figuras que les he mostrado en estas primeras diapositivas, si bien en un primer momento les decía que eran las correctas, hoy en día, bueno, sabemos de que no es del todo cierto, ¿sí? Porque hoy en día tenemos un modelo atómico que nos va a permitir conocer unos conceptos muy interesantes. A ver, primero, habíamos dicho que a través de los años, a través de los siglos pasados, habíamos visto cómo diferentes científicos habían postulado teorías de cómo era el átomo. Porque ustedes comprenderán el átomo, pues al ser tan pequeño, la observación de observar un átomo, era muy compleja. Porque ustedes se recuerdan de los años 1700,
por esa época aparecieron los primeros microscopios. Los microscopios nos permitieron ver células, célula vegetal, célula animal, pero el átomo es más pequeño que una célula, por lo que no podíamos observarlo. Entonces, ustedes entenderán que en los años de 1800, 1900, lo único que podíamos hacer era formular teorías de cómo era el átomo, al no poder tener una observación directa de él. Oye, mira, ahí está el átomo, mira, tiene un núcleo, no podíamos hacer eso, lógicamente, no teníamos un artefacto que nos permita ver directamente el átomo. Sí, entonces, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger van a ser científicos que formulan teorías, es decir, van a formular ideas que ellos tienen acerca de cómo es el átomo. Lógicamente, jóvenes, vamos a ver acá a Dalton primero. Habíamos hablado de que Dalton dijo ciertos postulados, de los elementos, los compuestos. Había dicho cosas muy interesantes, algunas de ellas, repito, ya no se mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, el que el átomo es una partícula indivisible. Y hay otras que se siguen manteniendo hasta la actualidad. ¿Sí? Seguimos con el modelo de Thomson. Había dicho yo, Rigby, ¿te encuentras con nosotros? Rigby, ¿te encuentras ahí? ¿Puedes decirme, puedes hablarme? Sí. Hijo, y no, yo no puedo verte, ¿no tienes cámara ya? No. ¿Qué pasó, hijo? ¿Se quemó? ¿Se fundió? Como la mía se cayó. Es celular. Ah, celular. Ya, hijo, me alegra. Me alegra igual que estemos juntos, que estés con nosotros. Entonces, continúa a ver. ¿Quién me está hablando? Adrián, de repente. Ahí está. Ah, ya. No te preocupes, Adrián. Sí, yo sé que los problemas tecnológicos son frustrantes hoy en día. Es muy frustrante, pero tratemos de sobrellevarlo. ¿Ya? Entonces, tenemos acá a Thomson. Me disculpan. Tenemos a Thomson, que es el segundo científico. Bueno, es uno de los científicos que postula, por ejemplo, la teoría del pudín de pasas. Es algo que él postuló, pues, para explicar cómo se comportaba el átomo. Luego sabemos ya, hoy en día sabemos ya, que pues el átomo no es así, ¿cierto? Porque él decía que el átomo era una masa así consistente, con los electrones pegados como si fueran pasas. Es por eso que se le conoce como el modelo del pudín de pasas. Esto ya sabemos que no es cierto. El átomo tiene un núcleo muy pequeño y sobre él, alrededor de él, circulan, orbitan, me disculpan, los electrones. Entonces, Thomson plantea esto, el modelo del pudín de pasas. ¿Y qué plantea Rutherford? Rutherford plantea lo que yo ya he mencionado. Él menciona de que el núcleo del átomo es muy consistente, es una masita sólida, y que alrededor se encuentran orbitando los electrones. ¿Sí? Algo que, como ustedes verán, es muy diferente a lo que Thomson plantea. ¿Sí? Repito, Thomson plantea que los electrones son partículas fijas que se encuentran ahí quietas en una masa que sería todo el átomo. Sí, como si fueran las pasitas de un panetón. El panetón sería el átomo total. ¿Sí? Muy bien. Luego les había comentado yo a ustedes, luego de que Rutherford plantea esta idea de los electrones orbitando, girando alrededor de un átomo, del núcleo del átomo, Bohr, que es otro científico, viene a postular la idea de que perfecto, yo coincido con Rutherford, tenemos un núcleo, acá un núcleo muy pequeño, y los electrones orbitan alrededor de él. Pero estos electrones no orbitan en cualquier dirección, no orbitan hacia el azar, no, orbitan en un nivel de energía. Yo les había comentado, acá un nivel de energía, yo les había comentado que los niveles de energía son como los rieles de un tren, ¿no? Un tren solamente puede caminar, solamente puede moverse por los rieles de un tren, no puede irse por cualquier otro lugar. De igual forma, los electrones no pueden moverse por cualquier lugar. Ellos, me disculpan, ellos siguen una órbita, bueno, siguen, me disculpan, un nivel de energía, un nivel. Acá está. Sí, entonces estos son los niveles por los que puede circular un electrón.
Yo les había comentado la clase pasada que eran 7, ¿no? 7 son los niveles que hemos encontrado en la actualidad. Creo que hicimos un dibujo también de esto. ¿Tendría acá el dibujo o no tendría acá el dibujo? Debe de estar. Qué raro, a ver, voy a buscarlo para... Ya, bueno, me disculpo. Sí, ¿se acuerdan de esto? Esos eran los 3 postulados que se plantearon. A ver, ¿quién me está escribiendo? Parece una galleta. Debe de ser el de Thompson. Ya, muy bien, hijo. Entonces, son los pequeños postulados que hemos visto hasta el día de hoy. Y les había comentado a ustedes que el día de hoy vamos a hablar del modelo atómico actual, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice el modelo atómico actual? El modelo atómico actual, como les repito, sigue utilizando ciertos postulados de Bohr, continúa con ciertas ideas que él tiene, pero va a decir que hay ciertas cosas que no son del todo ciertas, que no son del todo acertadas, que no se ajustan tanto a la realidad. Entonces, lo que plantea el modelo atómico actual, también conocido como el modelo atómico cuántico, es que hay ciertas particularidades de un átomo que yo no puedo entender. No puedo entender por qué, porque estoy haciendo uso de la física clásica. A ver, les comento, ¿ya? A nivel de la física, podemos dividir, por lo menos hasta el conocimiento que tenemos ahora por la clase de la profesora, a la física en 2 tipos, ¿ya? A ver, la física clásica, la física que planteó Newton, que plantean los físicos desde hace miles y miles de años, desde hace miles de años se plantea la física clásica, que es la física que me ayuda a entender el comportamiento de los cuerpos normales, por ejemplo, tu comportamiento, física clásica. El comportamiento de tu perrito, física clásica. De un objeto a tu costado, física clásica, ¿sí? Esta es la física clásica. Y hay otra física que es la física llamada la física cuántica, que es una física diferente, que tiene inclusive una forma de ver la realidad o una forma de entender la realidad de una forma diferente. Cada una tiene ciertas reglas que las guían. Por ejemplo, la mecánica clásica es la que te habla de, por ejemplo, el movimiento de los cuerpos y demás. La física cuántica, o también llamada la física... ¿Aló? ¿Me están escuchando? Aló, Miss. Sí, dime, hija. Había otra. Espera un momento, que estaba leyendo esto. Ya perdí esto. En realidad hay bastantes tipos de física. La física moderna también se le puede llamar. Me disculpan, mi perrito está ladrando un montón y creo que eso está que se No se preocupen, escucha. mi perrita ladra cada rato. Ya, entonces me disculpan. Entonces, sí, como les comento, hay varios tipos de física. Vamos a buscar en internet para que vean, ¿ya? Tipos de física. Aquí yo he abierto una que es dice las fuerzas o interacciones fundamentales. Sí, son las interacciones que ustedes conocen. ¿Les he enseñado eso? Sí, les he enseñado eso. Pero hay fuerza electromagnética, fuerza o interacción nuclear fuerte o la fuerza nuclear débil. Correcto, hija. Entonces, miren, acá está. Física clásica, física moderna, la física también de la cuántica. Sí, son simplemente tipos de física que me permiten entender las cosas desde diferentes aspectos. Así como decir, ¿no? Tu papito ve el mundo de una forma y tu mamita ve el mundo de otra forma. Jennifer ve el mundo de una manera, su profesora de otra, Cárdenas de otra. Cada uno tiene su punto de vista. Igual en la física se divide pues en tipos de física. Las más conocidas pues no son las física clásica, física moderna, física cuántica. Son físicas, tipos de física que me van a ayudar a entender el mundo de forma diferente. Cada una inclusive tiene ciertas leyes que me ayudan a explicarla. Es por eso de un poco la complejidad, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Es como decir tipos de biología. Es medio raro. Uno cuando estudia biología, pues la biología también observa que los objetos pequeños se comportan de forma diferente de los grandes. A veces, ¿verdad? Sí. Igual en la física hay tipos de física. La física clásica es la que habíamos utilizado anteriormente
Y para hablar de estos términos voy a hacer uso de la física moderna, de términos que como repito, voy a hacer uso para entender por qué el átomo se ve como se ve, se comporta como se comporta. Sí, a ver, entonces vamos a continuar. Ahí está. ¿Y qué es lo que me dice? Bueno, ¿qué es lo que entiendo? Lo siguiente. La mecánica cuántica me dice que el comportamiento de las partículas pequeñas, por ejemplo, átomos, electrones, protones, neutrones, es diferente del comportamiento de las partículas de tamaño intermedio, por ejemplo, de ustedes. Un átomo se comporta de diferente forma que ustedes. ¿Por qué? Por la diferencia de tamaño. También hay una parte de la física que me habla acerca del comportamiento de los objetos muy grandes, como los planetas. Tú no te comportas igual que un planeta, lógicamente que no, porque tu masa es muy diferente. Un planeta tiene una masa enorme. Si comparamos tu comportamiento, el comportamiento tuyo, con el comportamiento del Sol, a nivel de física, pues el Sol se comporta de forma totalmente diferente porque es inmenso. Entonces, eso es lo que la física te dice. La física, por eso, me habla sobre el comportamiento de las partículas muy pequeñas como algo que es diferente del comportamiento de las partículas más grandes, por ejemplo, tú, ¿sí? Entonces, miren, vamos a poner acá al padre, por ponerlo así, de la física cuántica, que es Schrödinger. Schrödinger, con este postulado, el postulado que ustedes ven en la diapositiva, va a unir su postulado a lo que dice Heisenberg, a lo que dice Broglie, y él va a postular su teoría de cómo es el átomo. La teoría que utilizamos hasta el día de hoy, conocida como la teoría, el modelo atómico mecánico cuántico. ¿Quién es la persona que lo formula? Pues Schrödinger. ¿Sí? Entonces, Schrödinger me dice, por último, jóvenes, una idea que es muy interesante, que dice que hay una imposibilidad. ¿Se dan cuenta? La física tiene una imposibilidad. ¿Qué dice? Hay una imposibilidad de dar una explicación teórica satisfactoria me disculpan, de los espectros de los átomos con más de un electrón, con los principios de la mecánica cuántica y de la mecánica clásica. O sea, me está diciendo que la mecánica clásica, que la física clásica, la física que conocíamos hasta antes, no me permite conocer satisfactoriamente el comportamiento de ciertos de los átomos. ¿Sí? Entonces se dice, él condujo al desarrollo del modelo atómico actual, que se basa en la mecánica cuántica. ¿Se ha entendido? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que él postula? Él dice lo siguiente, muy bien, a partir de lo que he dicho, voy a postular que hay una imposibilidad de conocer la velocidad y la posición al mismo tiempo. ¿Sí? Hay una imposibilidad, es imposible conocer las dos cosas al mismo tiempo. Y tú dirás, profesora, pero ¿cómo es eso? Porque, a ver, me disculpan acá. Ah, acá está. Disculpa. Y ustedes me dirán, profesora, pero ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Qué significa eso? Como te explico, estas leyes me permiten entender a los objetos que son muy pequeños. Cuando hablamos de objetos grandes, por ejemplo, nosotros sí podemos conocer la velocidad y la posición al mismo tiempo. Pero cuando hablamos de objetos muy pequeños, conocer estos dos factores en un mismo momento es imposible, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de acá. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo al joven Adrián. Al joven Adrián le gusta correr. Vamos a imaginar, es un ejemplo, hijo, por si acaso. Imaginemos que al joven Adrián le gusta correr, se pone su polo, se pone su short, su gorrita y comienza a correr alrededor de su casa. Maratón, no sé. Ya. Entonces, él como es un cuerpo grande, es un cuerpo que yo puedo percibir, que yo puedo sentir, puedo conocer de este cuerpo de Adrián su velocidad y su posición. Ah, ya, velocidad de Adrián va a 5 metros por segundo. ¿Cuál es su posición? Afuera de su casa, de repente en la esquina de su cuadra.
¿Se entiende? Puedo conocer los dos al mismo tiempo. Ustedes ven acá a Adrián cómo está corriendo. Pero cuando hablo de cuerpos muy pequeños, de objetos que son muy pequeños, por ejemplo, átomos, Un ácaro, neutrones, ¿correcto? hormiga, garrapata, algo así. Arañas. Ah, no, hijo, estoy hablando de cosas más pequeñas aún. Cosas que son tan pequeñas, Lesbi, que tú no las puedes ver. El insecto de la sarna que mide como el ácaro. Ah, muy bien, el ácaro es muy pequeño, pero inclusive más pequeño que el ácaro. Más pequeño que cualquier animal que tú conozcas. Así de pequeño soy que te hablo, de cosas que son muy pequeñas. Son tan pequeñas que tú no puedes ver, son tan pequeñas que tú no puedes percibirlas. Entonces, esas cosas que son tan, pero tan pequeñas que no puedes percibirlas, se comportan de forma diferente. ¿Sí? Por ejemplo, un átomo es muy pequeño, es tan pequeño que yo no lo puedo ver. Inclusive al microscopio no puedo verlo. Entonces, diremos que ese átomo que es muy pequeño, que ese átomo que contiene electrones, protones y neutrones, no puedo saber de ese átomo su velocidad y su posición al mismo tiempo. O conozco lo uno o conozco lo otro. O conozco su velocidad o conozco su posición. Por eso es que les digo que esta teoría es un poco compleja porque me menciona que los átomos, los electrones, no se comportan de la forma que yo esperaría, que yo conozco, sino que se comportan de una forma diferente, una forma que ellos tienen, pues porque son muy pequeños, ¿sí? Entonces, acá le he puesto que tienen un comportamiento diferente. Los dos se comportan de forma diferente. Esta es la base de la física cuántica. Los objetos que son muy pequeños se comportan de una forma diferente. ¿Por qué? Pues porque son muy pequeños. Son tan pequeños que tú no los puedes ver, no los puedes percibir, ni siquiera el microscopio. Sí, entonces me alegra que me hayas hecho la pregunta, Riffy. Una araña no es pequeña. Para ti es pequeña, pero para la física es grande. Inclusive una célula para la física es grande. Estoy que te hablo de cosas que son más pequeñas. Átomos, estoy que te hablo de quarks, estoy que te hablo de cosas que son tan pequeñas que el ser humano no ha podido verlas de forma directa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá en la física cuántica, yo voy a tener que decir, bueno, muy bien, entiendo, la física cuántica es muy compleja, yo no puedo conocerla, yo no puedo conocer bien un electrón, yo no puedo saber su velocidad, no puedo saber su posición. ¿Y qué puedo saber? ¿Se puede saber qué puedo saber entonces con la física cuántica? ¿Para qué me sirve si no sé nada de electrón? Ah, la física cuántica te plantea lo siguiente, ¿no? Plantea lo siguiente. Muy bien, tú no puedes saber cuál es la posición exacta, pero sí puedes saber el lugar donde es más probable que el electrón se encuentre, y ese es el concepto de orbital. Un orbital es el lugar donde es más probable que se encuentre un electrón. Hay más probabilidad que se encuentre ahí. De esta forma, tú te estás dando cuenta cómo inclusive la física, tú te das cuenta, ¿no? Uno piensa la física, la química, habla de números exactos. A ver, la velocidad es 7,54321, no sé. Te habla de cosas muy precisas, pero tienes que entender tú que hay cierta parte de la física que es amplia, a decir verdad, que me habla sobre probabilidades. ¿Te estás dando cuenta? Probabilidades. La física cuántica, por ejemplo, me habla de probabilidades. No me puede decir con exactitud algo. Me está diciendo es más probable. La ciencia, te das cuenta tú, inclusive a veces puede no ser exacta. No porque sea física, no porque sea química, no porque sea biología, todo es exacto, todo tiene un número, no. Hay conceptos que tengo que abordarlos desde la probabilidad. Es más probable, es poco probable, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Repito, yo no puedo conocer, por ejemplo, la velocidad
y el lugar de un átomo, de un electrón, es muy complicado, es muy, no sé, ya. Pero ¿qué puedo conocer? Bueno, tú puedes conocer del electrón lo siguiente, el orbital, que es el lugar donde es más probable encontrarlo, ¿sí? Entonces, la física cuántica que menciona eso, que el electrón, los electrones que se encuentran alrededor del átomo, que se encuentran en el átomo, van a comportarse, van a tener un lugar donde es más probable encontrarlos, que es el orbital, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a jugar con ustedes. A ver, si Ketty fuera un orbital, me disculpan, si Ketty fuera un electrón, yo diría que es más probable que se encuentre en su casa. ¿Alguien concuerda conmigo? Creo que todos, porque todos estamos en cuarentena, todos estamos en nuestras casas. ¿Cierto? Igual, Heredia. Si Heredia fuera un electrón, pues yo puedo decir que es más probable que Heredia se encuentre en su casa también. ¿Sí? Es más probabilidad, ¿se entiende? Es probabilidad de dónde se encuentra un electrón. Simplemente es una probabilidad, repito. Entonces, de esta forma, yo puedo aproximarme lo más que puedo a conocer a los electrones. Ahí está. Y les comento, los orbitales tienen diferentes formas. Acá vamos a ver, este de acá es un orbital. Este de acá es un orbital. Este de acá, ahí estás viendo diferentes tipos de orbitales. Diferentes lugares en donde es probable que se encuentre un electrón. Cada electrón tiene un orbital específico, al igual que ustedes tienen un lugar específico donde se encuentran, en sus casas, por ejemplo. Cada electrón tiene un orbital donde es más fácil encontrarlos. Ahí está. Por ejemplo, acá te estoy mostrando los tipos de orbitales, los tipos de lugares en donde es más probable encontrar a un electrón. Acá estás viendo el orbital S, el orbital P, orbital D, orbital F. Ok, Adrián. Entonces, ustedes se van dando cuenta cómo hay diferentes tipos de orbitales. Es como decir la casa de Ketty, donde es más probable que se encuentre Ketty, la casa de Adrián, donde es más probable que se encuentre Adrián, la casa de Rigby, donde es más probable que se encuentre Rigby, la casa de Salvatierra, donde es más probable que se encuentre Salvatierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son simplemente lugares en donde es más probable que se encuentre un electrón. Cada electrón tiene una casa, tiene un orbital, un lugar donde es más probable encontrarlo, ¿sí? Entonces, hasta ahí se ha entendido, jóvenes. ¿No me han entendido algo? Heredia, por favor, dime. Es momento ahora, hija. Es la oportunidad. Yo lo entendí muy bien. ¿Quién, Riffy? Sí, yo lo entendí muy bien. A ver, hijos, ¿me puedes decir qué parte? En la probabilidad de que tal cosa esté en tal lugar. Claro, acá, hijo. Acá, voy a ir por acá. De repente acá. A ver, mira. Como te explico, es que como estamos hablando de cosas que son muy pequeñas, estamos hablando de cosas que son muy pequeñas, las cosas muy pequeñas se comportan de forma diferente. Con las cosas muy pequeñas yo no puedo decir exactamente dónde están, simplemente puedo decir dónde es el lugar más probable que se encuentren. Por ejemplo, de ti, tú eres un objeto grande. Yo puedo decir dónde te encuentras. Tú te encuentras en tu casa, sentada en tu sofá, viendo la computadora o tu celular para estar en mi clase. Yo puedo decir dónde estás, pero de los objetos pequeños, como los electrones, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, no puedo encontrarlos, no puedo saber dónde exactamente están. ¿Se entiende? Es por eso que con ellos simplemente se coloca, ya, no sé dónde exactamente están, pero sé dónde es más probable que estén. Donde yo puedo buscar y es muy probable que los encuentre. Eso, Como yo en la refri. muy bien, como moquillas en la refri. Simplemente es una probabilidad, hijo. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué tan complicado? Lo siento, Rigby, pero los objetos que son muy pequeños se comportan de esta forma. Lamentablemente, bueno, sí, lamentablemente, los objetos muy pequeños, los átomos, los electrones,
Son tan pequeños que se comportan de una forma completamente diferente. ¿Sí? Entonces, como te repito, yo de ellos, los objetos muy pequeños, no puedo saber el lugar exacto en donde se encuentran, sino que tengo que hablar de probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad en donde se encuentran, por ejemplo, orbital, diremos que es el lugar donde es más probable encontrar a un electrón. ¿Sí? ¿Mejor, hijo, o quieres que vuelva a repetir? No, mi, pero yo te dije que yo sí entendía, no te dije no, que no entendía. Ah, mira, sé que, muy bien. Yo pensé que querías que repita, ya bueno. Espero que mi respuesta haya servido para alguien que haya sido tan tímido que no me quiera preguntar. A ver, entonces, muy bien, profesora, ya estamos diciendo que hay diferentes tipos de orbitales, hay diferentes lugares donde puede encontrar un electrón, ya, lo comprendí, perfecto, ya. Ahora vamos a pasar al concepto de los números cuánticos. Estamos hablando de la física cuántica, la física de las cosas muy pequeñas, y les voy a comentar. Vamos a hablar, por ejemplo, de los números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Como lo dice ahí en la pantalla, los números cuánticos son los números que me permiten caracterizar a un electrón. ¿Qué significa caracterizar? Conocer. Simplemente conocer a un electrón. Me permiten saber dónde se encuentra, un aproximado, lógicamente. Me permiten conocer de repente la velocidad que tiene, no sé, me permiten conocer ciertas cosas, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, estos números cuánticos, que son cuatro números cuánticos que voy a estudiar a partir de la siguiente clase, que me van a permitir entender cómo puedo encontrar un átomo, de qué forma se comporta, etc. ¿Sí? Entonces, por favor, quiero que se entienda de cierta forma. Sí, a ver, vamos a hablar de repente, eso mismo lo he hecho con todos los demás salones, para un poco conocernos, pero en el caso de ustedes, pues para que se conozcan entre sí. ¿A qué se refiere con números cuánticos? Repito, son números cuánticos que me permiten caracterizar, conocer al electrón. De repente vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Así como los electrones tienen números cuánticos, que son 4, de repente ustedes me pueden decir 4 números que los caracterizan, que son típicos de ustedes. Por ejemplo, voy a ponerme mi ejemplo, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los 4 números que a mí me caracterizan? A ver, voy a poner en primer lugar el número 26, que es mi edad. Voy a poner en segundo lugar el número 2, que es la cantidad de hermanos que tengo. En tercer lugar voy a poner 6, que es la cantidad de mascotas que tengo. Y por último voy a poner el número 4, que es el número de la suerte que yo tengo. A ver, ¿alguien me podría decir 4 números de repente que los caractericen, que me permitan conocerlos? A ver, Adrián, de repente, 4 números, hijo, que me permitan caracterizarte, que me permitan conocerte. ¿No? A ver, Adrián va a decir 16, 1, 3 y 12. 16, supongo que es su edad. 1, supongo que es la cantidad de hermanos que tiene. 3, supongo yo que es la cantidad de mascotas que tiene. Y 12 es su número de la suerte, su número cabalístico. A ver, ¿alguien más que me pueda decir los números o sus números? Sus números que me permiten caracterizarlos, que me permiten conocerlos, ¿sabes? Al ver Heredia, de repente Chamayita, que me pueda decir sus números. Moquillaza, Belén, por favor, también. O sea, mi número de mi edad, de la suerte, el número que odio, tengo muchos números. Elige tú 4, hija, a ver, los números que tú quieras. Ya, mi edad, 16, mi número de la suerte, el 20, y el 4, porque es el mes en que nací, y me gusta el 4. Muy bien, es el mes en el que nació y le gusta el 4. Adrián me dice, profesora, yo tengo 3 peces. Ya, muy bien, es un número que te caracteriza a ti. A ver, de repente,
Heredia, Leslie. Leslie, también si gusta decirme tus números, ¿cuáles son los números que te caracterizan? Que son, que te representan, que forman parte de tu vida, que me permiten 15, conocerte. A ver, 15, 15. El joven tiene 15 años, Leslie tiene 15 años. A ver, ¿qué más, hijo? 1, 1, que es la cantidad de hermanos que tiene un hermano. no, 2, 2. Ah, tienes 2 hermanos. Yo pensaba que un perro tengo. Ah, ya tiene un perrito. ¿Ya? ¿Y Y cuál es, ya, ya, tu número de la suerte o otro número que quieras decir? A ver, hijo. no creo en eso. 20, En la 15. suerte no creo. Ah, no crees en eso. A ver, otro número. Cualquier otro número, a ver. Como el día de tu cumpleaños. Ah, muy bien. 19. El 29. Ya. No, 19. 19, discúlpame. Ya. Son los 4 números que Reisby nos ha comentado que me permitan caracterizarlo o conocerlo. A ver, ¿quién más? Chamayita, ¿no quieres hablar, hija? Decir ningún número. Ya, ya. 17, Ya, 17, Chamayita. 2. 2. ¿Qué significa 2, hija? 17 es la edad que tienes. 2, ¿qué es? ¿Qué? 17 es la edad que tienes, yo sé, hija. 2, ¿qué es? Ya. Ah, ya. 2 mis hermanos. 2 Ya, hermanos ya. y 3 ya. Del 3, día ¿qué de mi cosa? cumpleaños. Ah, el día de Del tu día de mi cumpleaños. Muy bien, chamayita. A ver, Heredia me dice 15, 18, 03, 04. ¿Qué es eso, hija? Si me dijera 60, 90, o me disculpas, 90, 60, 90, entendería que son medidas de la cintura, la cadera, depende. Pero 15, 18, 03 y 04 supongo yo que es tu edad, tienes 15 años. 18, ¿qué será 18, hija? Eso sí me deja desconcertada. Mis Dime, Heredia. 15, mi edad, Ya, 18, porque me gusta el número. ya, El 3 porque somos 3 personas en mi familia. ya, Y el 04, mi día de nacimiento. ya, muy bien. Son 4 números que caracterizan a Heredia. A ver, ¿quién más? ¿Quién sigue? A ver, ¿alguien más que quiera hablar, que quiera decir? Chinchay, Cárdenas, Jennifer. No sean tímidos, hijos. Yo mi, A ver, Katy. el 7, el 12, el 04 y el 15. Ya. Sí, ¿qué? ¿Me puedes decir qué significa cada uno? ¿Me disculpas? El 7, el día de mi cumpleaños y el número de mi suerte. El 15, cuántos años tengo. 12, el mes que yo he nacido, diciembre. Y 4, el año. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere soltarse? A ver, Salvatierra, tal vez. Jennifer, tal vez. Said, tal vez. Said, yo sé que tú quieres hablar, Said. Ahí está, te das cuenta, Said ya habló ya. A ver, ¿qué significa 7, Said? ¿Qué significa 1, 2 y el 99? ¿Saben? Uno de sus compañeros me puso, profesora, un número que me caracteriza a mí es el 666. El diablo. El número del diablo, sí. Parece que el joven sabía que era muy inquieto y se colocó el 666. Salvatierra, 0. ¿Qué significa 0, hijo? Said igual, 7, ¿qué significa? 1, ¿qué significa? 2, ¿qué significa? 99, ¿qué significa? Ah, no significa nada. ¿Ya? Mi jugador. Ah, miren, a ver. Said dice, 16 es mi edad, 17 es mi número favorito, 10 es mi día de cumpleaños, 5 es la cantidad de hermanos. Tienes 5 hermanos, Said. Ay, me disculpas, Jennifer. A ver, Said, habla, por favor, mientras que hablo de Jennifer. 7. 17 años. ¿Qué más, hijo? Un hermano tengo. Un hermano. ¿Número favorito?
99. 99. Ya, ¿y mascotas? 2. 2 mascotas, ¿ya ven? Ya, muy bien, repito lo de Jennifer, 16 años, 17 el número favorito, 10 el día de su cumpleaños, y 5 la cantidad de hermanos, y 12 una fecha especial que tiene. Ya. Muy bien, jóvenes, esa es la clase del día de hoy. Hemos hablado de los números cuánticos, los números que son